Después de que mi esposo abordó el avión para un viaje de trabajo a otra ciudad. De repente mi hijo me susurró: «Mamá, no regreses a casa. Esta mañana escuché a papá planeando algo contra nosotros». Entonces huimos y nos escondimos. Y quedé en shock cuando vi la verdad. Me llamo Valeria Montes, tengo 34 años y durante mucho tiempo pensé que llevaba una vida tranquila, casi perfecta. Vivo cerca de Madrid, en un barrio silencioso con calles arboladas, donde el sonido más fuerte suele ser la risa de los niños en el parque. Soy madre de Tomás, mi hijo de 9 años, un niño dulce y sensible que ama los dinosaurios y odia la remolacha. Llevo 11 años casada con Julián, un ingeniero respetado y meticuloso, de esos que nunca llegan tarde, nunca levantan la voz y nunca olvidan una fecha importante. A ojos de todos, éramos el retrato de la estabilidad y el éxito, una familia discreta pero admirada. Yo trabajaba medio tiempo en una florería del barrio y pasaba el resto del día entre tareas domésticas y deberes escolares. Nada parecía fuera de lugar, hasta que una grieta invisible empezó a colarse en silencio entre nosotros. A ojos de todos, éramos una de esas parejas ejemplares que parecían sacadas de una postal, siempre juntos, siempre tranquilos, siempre correctos. Los vecinos comentaban cómo Julián llegaba puntual cada noche, cómo Tomás era un niño educado, cómo yo parecía una mujer feliz. Pero detrás de los saludos amables y las fotos sonrientes, se escondía una distancia cada vez más profunda que nadie lograba notar. Ya no había caricias espontáneas ni conversaciones largas al final del día, solo rutina, obligaciones y una soledad que dolía en silencio. Yo intentaba convencerme de que era una etapa, que el amor volvería con el tiempo, que estábamos cansados. Pero muy en el fondo, sabía que algo esencial se había roto, y él ni siquiera intentaba repararlo. Julián ya no me miraba como antes, sus ojos pasaban por mí como si yo fuera parte del mobiliario. Sus respuestas eran breves, sin emoción, y muchas veces ni siquiera levantaba la vista del celular. Pasaba horas en el estudio con la puerta cerrada y cuando le preguntaba algo, respondía con desgano. Empezó a ausentarse con frecuencia, alegando reuniones que antes no existían. Y cada vez que lo escuchaba hablar en voz baja por teléfono, algo en mi pecho se apretaba sin saber por qué. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Julián bajó con la maleta hecha y me dijo que debía ir a Barcelona por trabajo. Su voz era seca, sin una explicación clara, como si yo no tuviera derecho a preguntar. Le pedí detalles, pero solo repitió que serían unos días, sin mirarme a los ojos. Ni siquiera tomó café, salió casi con prisa, como si huía. Algo en su forma de irse me dejó una inquietud que no pude nombrar. Tomás y yo lo acompañamos al aeropuerto porque él mismo lo pidió, aunque su actitud era distante. Me dio un beso rápido en la mejilla, sin ternura, y abrazó a Tomás como si lo hiciera por obligación. Sus ojos estaban vacíos, su sonrisa no era real. Lo vimos alejarse sin volver la mirada, mientras Tomás apretaba mi mano con fuerza. Nunca imaginé que sería la última vez que lo vería caminando libre entre la gente. De regreso a casa, el silencio dentro del auto se hizo pesado. Tomás, siempre tan hablador, miraba por la ventana sin decir palabra, con los ojos apagados. Le pregunté si estaba bien, pero solo asintió sin convicción. Algo en su expresión me heló la sangre, una madurez repentina que no era normal en un niño. Llegamos a la escuela y no quise insistir, pero mi corazón ya no estaba tranquilo. Esa misma tarde, al recogerlo de la escuela, Tomás subió al coche y se quedó callado durante varios minutos. En un semáforo, sin girar la cabeza, dijo en voz baja: «Mamá, no regreses a casa esta noche». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, frené sin pensar y lo miré horrorizada. Su cara estaba pálida, sus ojos llenos de miedo. Supe en ese instante que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Con la voz temblorosa, me contó que esa mañana había escuchado a su padre hablar con 2 hombres en el garaje. Dijo que hablaban en susurros, pero alcanzó a entender una frase que lo dejó helado: «Va a aparecer un accidente». Tomás no entendía del todo, pero sabía que se referían a nosotros. Me rogó que no lo ignorara, que no volviéramos a casa.
Lo abracé fuerte, sintiendo el corazón a punto de estallar. Sin pensarlo 2 veces, giré el volante y tomé una salida hacia el norte, sin rumbo fijo. Solo sabía que no podía volver, que no podía arriesgar a mi hijo ni un minuto más. Tomás me miró sin preguntar, como si entendiera todo lo que yo no podía decir. Dejé el celular en modo avión, cambié de ruta varias veces y solo respiré cuando dejamos la ciudad atrás. El instinto me decía que correr era la única opción. Mientras conducía, mi teléfono empezó a sonar con insistencia. Era Julián. Dudé en responder, pero finalmente contesté con voz fingidamente tranquila. ¿Estás en casa, Valeria?, preguntó con tono tenso. Mentí sin dudar, sí, ya estamos cenando. Hubo un silencio extraño al otro lado, como si evaluara mis palabras, y luego colgó sin despedirse. El miedo se convirtió en certeza, él sabía que no estábamos allí. Conduje directo a casa de Elena, mi mejor amiga desde la universidad, la única en quien confiaba sin reservas. Cuando abrió la puerta y vio mi cara, no necesitó que explicara nada. Le conté lo que Tomás había escuchado, cómo Julián se comportaba, lo que acababa de pasar por teléfono. Me creyó sin dudar, como si ella también hubiera sentido siempre que algo no encajaba. Nos ofreció quedarnos allí el tiempo que fuera necesario. Dormimos en su sofá, aunque decir que dormimos sería una mentira. Tomás se aferró a mí con fuerza toda la noche, como si temiera que desapareciera mientras cerraba los ojos. Yo mantuve la vista en la puerta, el corazón latiendo con fuerza cada vez que escuchaba un ruido. Elena puso una silla contra la cerradura, y aún así no me sentí segura. Esa noche entendí que la realidad podía volverse pesadilla en cuestión de horas. Al amanecer, Elena encendió la televisión mientras preparaba café, sin imaginar lo que estábamos por ver. El titular apareció en pantalla como un golpe en el pecho: incendio en vivienda familiar. Se teme que madre e hijo hayan muerto. Reconocí inmediatamente la imagen de nuestra casa envuelta en llamas. Me quedé paralizada, con el corazón detenido. Tomás se acercó y susurró: querían que estuviéramos ahí, ¿verdad? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y una náusea me subió por la garganta. Si no hubiéramos salido, estaríamos muertos, calcinados en silencio, sin que nadie lo supiera. Lloré en silencio mientras apretaba a Tomás contra mi pecho, temblando de rabia y miedo. Elena apagó la tele con el rostro pálido, incapaz de hablar. Nunca había sentido tanto pánico por estar viva. Me miró con firmeza, con esa fuerza que solo una verdadera amiga puede tener en momentos así. Valeria, no vuelvas allí. Deja que crean que estás muerta. Es la única forma de mantenerte a salvo. No lo pensé 2 veces, sabía que tenía razón. Si Julián creía que su plan había funcionado, no volvería a buscarnos, por ahora. Borré todas mis redes sociales, cerré mi cuenta de correo y apagué el celular. Le pedí a Elena que me ayudara a buscar un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos empezar de cero. Cambié mi número, eliminé rastros de nuestra existencia digital. Cada decisión me dolía, pero era necesaria. Teníamos que desaparecer del mundo que Julián conocía. Nos mudamos a un pequeño departamento en una ciudad que ni siquiera sabía ubicar en el mapa. Nadie sabía dónde estábamos, ni siquiera mi familia, por seguridad. Vivíamos en silencio, con las persianas cerradas y el corazón alerta a cada ruido en el pasillo. Tomás dormía a mi lado cada noche, aferrado a mi brazo. Era una vida de sombras, pero al menos seguíamos vivos. Pasé noches enteras sin dormir, mirando la puerta, escuchando cada crujido, convencida de que Julián nos encontraría. Me levantaba a revisar las cerraduras 3, 4 veces por noche. Tomás despertaba llorando, preguntando si el fuego volvería, si papá sabía dónde estábamos. Le prometía que todo estaba bien, aunque mi voz temblaba. Vivíamos presos del miedo, día y noche. Una noche, mientras intentaba dormir, recordé algo que había pasado semanas antes.
Julián me pidió firmar unos papeles para actualizar el seguro de vida. Lo hizo mientras yo cocinaba, sin darme tiempo de leerlos. En ese momento no sospeché nada, solo pensé que era otro trámite aburrido. Pero ahora, en medio de ese terror, todo empezaba a tener sentido. Busqué en mi correo electrónico y, después de horas, encontré copias escaneadas de esos documentos. Mi nombre estaba ahí, con mi firma, autorizando el acceso de Julián a mis cuentas bancarias y al seguro en caso de fallecimiento accidental. Me quedé helada, incapaz de moverme. No había sido un incendio cualquiera. Había sido un intento de borrar mi existencia, con papeles en regla. Y entonces lo vi todo claro: si Tomás y yo moríamos, Julián heredaría todo. Él no quería una separación, ni una nueva vida. Quería el dinero, el control, el cierre perfecto sin testigos ni escándalos. Me invadió una mezcla de asco, rabia y tristeza. Durante años dormí junto a un hombre que planeaba nuestro final como si fuéramos un problema administrativo. Elena, al verme tan destrozada, me dijo que conocía a alguien que podría ayudarnos. Me presentó a Lucía Herrera, una abogada experta en delitos financieros y violencia familiar. Desde el primer momento, Lucía me escuchó sin interrumpirme, con una mirada firme y decidida. Me dijo que tenía que estar fuerte, porque lo que venía no sería fácil. Pero también me aseguró que no estaba sola. Lucía me escuchó sin interrumpirme, tomando notas con precisión mientras yo le contaba todo desde el principio. Cuando terminé, levantó la vista y dijo con firmeza: esto no es casualidad. Es un intento de homicidio planeado. Me explicó que el seguro, las transferencias y el incendio encajaban como piezas de un rompecabezas siniestro. Por primera vez, sentí que alguien iba a luchar por nosotros. Lucía consiguió acceso al informe oficial del incendio y lo analizó con un perito independiente. Encontraron restos de gasolina en la estructura y señales claras de que había sido provocado intencionalmente. No había dudas, fue un acto premeditado, no un accidente doméstico. La rabia me quemaba el estómago al imaginar a Julián orquestando todo desde la distancia. Ya no era sospecha. Era un hecho. Con una orden judicial, Lucía rastreó los movimientos bancarios de Julián y descubrió pagos grandes a cuentas desconocidas. Los destinatarios eran 2 hombres con antecedentes por estafa y violencia. Todo coincidía con los nombres que Tomás había escuchado en el garaje. No era una suposición, era un contrato disfrazado de casualidad. Julián había pagado para que nos hicieran desaparecer. Buscando entre correos viejos, encontré uno que Julián había dejado abierto por error meses atrás. Era una conversación con uno de los hombres, con frases que me helaron la sangre: todo estará listo el sábado. El trabajo será rápido. No quedarán rastros. Sentí que me ahogaba al leer esas palabras tan frías, tan calculadas. Era la prueba final que necesitábamos. Lucía lo explicó con claridad: el viaje a Barcelona había sido una coartada. Mientras él fingía estar lejos por trabajo, el incendio ocurriría sin levantar sospechas. Todo estaba cronometrado: su ausencia, los pagos, la madrugada del fuego. Julián había construido una historia perfecta, solo que no contaba con que Tomás escuchara demasiado. El plan se había roto por la voz de un niño. Cuando entendí toda la magnitud del plan, me derrumbé. No solo quiso matarnos, lo hizo con tiempo, con cálculo, con frialdad. Había vivido conmigo 11 años, había visto crecer a Tomás, había cenado en nuestra mesa cada noche. Y aún así fue capaz de imaginar nuestras muertes como un trámite. Lloré como nunca antes, por lo que perdí, y por lo que aún teníamos que enfrentar. Sin perder tiempo, Lucía preparó una denuncia formal con todas las pruebas reunidas: correos, transferencias, contratos del seguro, informe del incendio. Cada documento era una bala contra la mentira de Julián. Entregó todo en la fiscalía y solicitó medidas de protección urgentes para Tomás y para mí. Su determinación era lo único que me mantenía firme mientras el miedo volvía a crecer. Los días siguientes fueron un tormento.
Nos manteníamos escondidos, sin salir, sin hablar con nadie más que Lucía y Elena. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza. Vivíamos entre sobresaltos, esperando una llamada, una noticia, algo. El tiempo pasaba lento, pero yo sabía que la justicia se estaba moviendo. Solo necesitaba resistir un poco más. Una mañana, Lucía me llamó con voz cortante pero triunfal. Lo detuvieron. Julián fue arrestado al regresar de su supuesto viaje. En su maleta encontraron recibos de pagos en efectivo y un celular con mensajes eliminados que fueron recuperados. Las autoridades ya no tenían dudas. El hombre que una vez me prometió amor eterno, ahora era acusado de intento de asesinato. Me llamaron para identificarlo, y al verlo esposado, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Julián me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. No deberías haber hecho eso. Te vas a arrepentir, me dijo en voz baja, casi como una amenaza velada. Por un momento, el miedo me paralizó, pero luego recordé que ya no estaba sola. Él sí. Y por fin, encerrado. Tomás fue llamado a declarar en una sala cerrada, acompañado por una psicóloga y por Lucía. Con voz baja pero firme, contó lo que había oído aquella mañana en el garaje. Describió las palabras de su padre y el miedo que sintió, sin omitir nada. El fiscal lo escuchó con atención, conmovido por la claridad y el dolor de un niño que no debía cargar con eso. Fue el testimonio que marcó un antes y un después en el caso. A los pocos días, la policía localizó y arrestó a los 2 hombres que habían sido contratados. Uno de ellos confesó casi de inmediato, aceptando que Julián les pagó para provocar el incendio mientras la casa estaba ocupada. Tenían antecedentes y sabían que las pruebas los hundirían si no hablaban. Sus declaraciones coincidieron palabra por palabra con los correos recuperados. Ya no había espacio para dudas ni versiones alternativas. El abogado de Julián trató de desacreditar todo, alegando que era un malentendido, una serie de coincidencias desafortunadas. Insinuó que Tomás había malinterpretado lo que escuchó, que los correos eran manipulados y que el incendio fue un accidente eléctrico. Pero cada palabra era desmontada con pruebas contundentes. Nadie en la sala creía en esa versión débil y desesperada. El rostro de Julián lo decía todo, sabía que estaba perdido. Los documentos del seguro, las transferencias, los análisis forenses del incendio, los mensajes recuperados del celular, las confesiones, todo se acumulaba como una montaña imposible de ignorar. El jurado escuchó cada detalle con atención y asombro. Las piezas encajaban a la perfección en una trama que él mismo había construido con precisión enfermiza. Julián no solo era culpable, era un asesino frustrado con plan maestro fallido. La verdad era irrefutable. Tras varias semanas de juicio, el jurado regresó con su decisión unánime. Julián fue declarado culpable de intento de homicidio agravado, fraude y conspiración criminal. La jueza leyó la sentencia en voz firme: 30 años de prisión sin derecho a reducción. En la sala, sentí una mezcla de vértigo, alivio y tristeza. Había justicia, sí, pero también una herida profunda que nunca desaparecería del todo. Él pagaría por lo que intentó hacer. Después del juicio, el mundo pareció quedarse en pausa. No había ruido, ni gritos, ni urgencias, solo un silencio espeso. No sentí euforia ni alivio inmediato, solo una especie de vacío. ¿Cómo se sigue viviendo después de que el peligro termina, pero el dolor queda? Miraba a Tomás dormir y pensaba: sobrevivimos, pero aún estamos rotos. Y ahora, la verdadera recuperación comenzaba. Con ayuda profesional, empecé a enfrentar los recuerdos, las pesadillas, las preguntas sin respuesta. Lloré en cada sesión, reviviendo momentos que quise enterrar. Hablé de la culpa, del miedo, del amor que se transformó en amenaza. El proceso fue lento, pero cada palabra soltada era una cadena menos en mi cuerpo. Por primera vez, entendí que sanar no era olvidar, era poder respirar sin temblar. Mi hijo también llevaba heridas invisibles. A veces despertaba gritando, sudando,
convencido de que la casa ardía otra vez. Me abrazaba con fuerza, como si temiera que yo desapareciera al cerrar los ojos. Le repetía que ya estábamos a salvo, aunque a veces yo también dudaba. Con el tiempo, los gritos fueron menos frecuentes. Pero sus ojos seguían cargando un miedo que ningún niño debería conocer. Con la ayuda de Elena, nos mudamos al norte, a un pueblo pequeño donde nadie conocía nuestro pasado. Cambié mi apellido y el de Tomás, cortamos todo lazo con la antigua vida. Era extraño empezar de cero, como si fuéramos otras personas. Pero también era una oportunidad de reconstruirnos desde el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, dormimos con la ventana abierta. Abrí una pequeña pastelería en la esquina de nuestra nueva calle, un lugar sencillo donde podía trabajar con las manos y la mente en calma. Hornear se volvió mi refugio, el olor a pan reemplazó al del humo que me perseguía. Los vecinos venían por curiosidad, luego por costumbre, y con el tiempo, por cariño. Cada sonrisa, cada cliente satisfecho, era una victoria silenciosa. Estábamos volviendo a vivir. Vivíamos con poco, pero teníamos paz, y eso ya era mucho más de lo que habíamos tenido antes. Tomás volvió a sonreír con naturalidad, a jugar sin mirar hacia atrás, a dormir sin sobresaltos. Yo aprendí a disfrutar del silencio sin miedo, del café caliente en la mañana, de los pequeños momentos. Nos cuidábamos como si el otro fuera lo más frágil del mundo. Por fin, estábamos aprendiendo a vivir sin huir. Lucía no desapareció tras el juicio, al contrario, se volvió una presencia constante, una amiga que entendía sin que yo explicara nada. Me llamaba cada semana para saber cómo estábamos, revisaba si la sentencia se estaba cumpliendo, me ofrecía su hombro sin condiciones. Nunca me preguntó por qué seguía teniendo miedo. Sabía que hay heridas que no se cierran con justicia, sino con tiempo. Y ella estaba ahí para esperarlo conmigo. Un tribunal ordenó la restitución de mis bienes, las cuentas que Julián había intentado vaciar y los objetos que no logró vender. Me enviaron una lista con mis cosas, pero no quise nada de vuelta. Esos muebles ya no eran parte de mi vida, pertenecían a una casa que ya no existía. Lo único que reclamé fue un collar que había sido de mi madre. Ese sí quería tenerlo cerca del corazón. Una tarde llegó una carta dirigida a mí, escrita con la letra de Julián. No la abrí. La sostuve en las manos durante minutos, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y curiosidad. Pero entendí que ninguna palabra suya podía devolvernos la vida que intentó arrebatar. La rompí en pedazos, sin leer una sola línea. Algunas heridas no se curan con disculpas escritas desde una celda. Empecé a escribir un diario, primero como terapia, luego como testimonio. Quería dejar un registro real, no solo para mí, sino para Tomás, para que algún día entendiera todo sin mentiras. Escribí con dolor, pero también con fuerza, reconstruyendo paso a paso cómo sobrevivimos. Llené cuadernos enteros sin detenerme. Era mi forma de no olvidar, y de empezar a soltar. Lucía me propuso participar en un programa sobre mujeres sobrevivientes de violencia oculta. Dudé mucho antes de aceptar, no quería que nos reconocieran ni revivir todo frente a cámaras. Pero también sabía que había otras mujeres allá afuera atrapadas en silencios similares. Así que dije que sí, con la voz temblando. Si mi historia podía abrirle los ojos a alguien, entonces valía la pena. El estudio estaba lleno de luces, pero yo solo veía el rostro del periodista y el de Lucía, sentada cerca. Conté cada detalle con la voz firme, sin lágrimas, como quien ya no necesita convencer a nadie. Hablé por las que no pudieron hablar, por las que no lograron salir a tiempo. No dije su nombre, pero todos entendieron quién era el monstruo de esta historia. Al terminar, sentí algo nuevo, libertad. En los días siguientes, recibí cientos de mensajes de mujeres que se vieron reflejadas en mis palabras. Algunas me contaron que también sospechaban de sus parejas, otras me agradecieron por haber hablado. No respondí a todas, pero las leí una por una. Descubrí que el silencio era más común de lo que imaginaba.
Y también supe que muchas esperaban una señal para atreverse a actuar. Junto con Lucía y Elena, fundamos una organización para ayudar a mujeres y niños en situaciones de riesgo. Conseguimos apoyo legal, psicológico y espacios de refugio para quienes lo necesitaban con urgencia. Le pusimos de nombre Renacer, porque eso era lo que habíamos hecho, nacer de nuevo después del fuego. Ver a otras mujeres encontrar su voz nos dio sentido. No solo sobrevivimos, ahora ayudábamos a salvar. Aprendí que vivir sin miedo no significa que todo esté olvidado. Significa que el miedo ya no decide por ti. Empecé a confiar de nuevo en la gente, en los días tranquilos, en las risas espontáneas. Volví a mirar al futuro sin sentir vértigo. No éramos víctimas. Éramos sobrevivientes, y eso ya nos hacía invencibles. Tomás cumplió 15 años y quiso una fiesta sencilla, solo con algunas personas del pueblo que ya consideraba amigos. Horneé su pastel favorito, decoramos juntos la casa y por primera vez en mucho tiempo, se le notaba feliz sin miedo escondido en los ojos. Al apagar las velas, me miró serio y dijo: «Gracias, mamá, por creer en mí aquel día». No pude evitar llorar, porque su vida era el mejor regalo que tenía. Años después del juicio, volví a nuestro antiguo barrio, impulsada por la necesidad de cerrar el círculo. Donde estuvo nuestra casa, ahora había una construcción nueva, sin rastros de lo que fuimos ni de lo que ardió. Me quedé unos minutos en la acera, sin moverme, respirando profundo. Dejé un ramo de flores blancas sobre el suelo, como despedida silenciosa. No había odio. Solo una calma extraña y merecida. No necesité entrar ni hablar con nadie. El simple hecho de estar ahí me permitió soltar lo último que aún me ataba. Cerré los ojos y visualicé a Tomás corriendo por ese jardín, como lo hacía antes de todo. Ya no dolía recordarlo. Lo que dolía era haber callado tanto tiempo. Pero al abrir los ojos, supe que lo peor había quedado atrás para siempre. Paseábamos por un parque lleno de árboles altos cuando Tomás me tomó la mano, como cuando era pequeño. No dijo nada durante un rato, solo miraba al cielo con tranquilidad. Luego, sin mirarme, soltó: «Papá perdió lo más importante, nosotros». Y en ese momento, entendí que mi hijo no solo había sobrevivido. También había aprendido a ponerle nombre a la dignidad. Volvimos a visitar a Elena, después de muchos meses sin vernos. Al abrir la puerta, me abrazó sin decir una sola palabra, como si el tiempo no hubiese pasado. Lloramos juntas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de orgullo por todo lo que habíamos enfrentado. «Sobreviviste, Valeria», me dijo con voz temblorosa. «Eso ya te hace invencible». Y le creí. Porque ella fue testigo de todo desde el principio. Quise verla a solas, sin papeles ni causas entre nosotras. Cuando llegó a la pastelería, la abracé fuerte, con todo lo que las palabras no alcanzan a decir. «Gracias por salvarme la vida», le susurré. Ella me miró sonriendo con ternura y respondió: «No, la salvaste tú. Yo solo estuve al lado». Y en ese instante entendí que los héroes a veces llegan sin capa, pero con verdad y coraje. Empecé a dar charlas en escuelas y centros comunitarios, hablando sobre señales de violencia invisible, sobre control disfrazado de amor. Al principio, me temblaba la voz, pero luego encontré fuerza en cada historia que escuchaba del público. Ya no hablaba solo de mí, hablaba por muchas. Sabía que cada palabra podía despertar una alerta en alguna mujer en silencio. Y eso era más poderoso que el miedo. Fui invitada a un congreso sobre derechos humanos, donde compartí mi testimonio frente a una sala llena de activistas, jueces, educadores y sobrevivientes. Al terminar, me ovacionaron de pie, pero lo más valioso fue cuando un adolescente se me acercó y dijo: «Gracias, ahora entiendo que no estoy loca por dudar de él». Sentí que todo el dolor vivido tenía propósito. Había transformado mi historia en herramienta. Uno de los cómplices, que había negado todo al principio, también fue llevado a juicio y finalmente condenado. No hubo acuerdos, ni salidas fáciles.
Recibió una sentencia firme por intento de homicidio y asociación criminal. Cuando me lo notificaron, solo asentí en silencio. No sentí alegría, pero sí justicia. Todos los que participaron habían pagado. La impunidad no ganó esta vez. Pasé mucho tiempo cargando rabia y resentimiento, pero un día entendí que no podía vivir atrapada en eso. Perdonar no significaba justificar ni olvidar, sino liberar mi alma de un peso que no me correspondía. Me miré al espejo y me dije en voz alta, ya no soy víctima, soy libre. Lloré, sí, pero con alivio. Había dejado de tener miedo, incluso de recordar. Con lo poco que teníamos ahorrado y la ayuda de la fundación, compré una pequeña casa con jardín. Quise que fuera nuestro verdadero hogar, no un escondite. Planté flores, colgué cortinas claras y dejé que el sol entrara por todas las ventanas. Sembré un olivo en el patio trasero, símbolo de vida nueva, de raíces firmes y ciclos que se renuevan. Era humilde, pero era nuestro, sin sombras del pasado. Tomás lo llamó el árbol de la vida, y cada día lo regaba como si cuidara algo sagrado. En primavera, floreció por primera vez, y nos sentamos debajo para merendar en silencio, sin prisas ni miedos. Era su forma de sanar, de aferrarse a algo que crecía con él. Cada rama nueva era una victoria que no necesitaba palabras. Ese árbol se volvió parte de nuestra historia, fuerte y silencioso. Me despierto temprano, preparo café y pan tostado, luego llevo a Tomás al colegio. Trabajo en la pastelería hasta el mediodía, escuchando música suave mientras amaso. A la tarde, caminamos juntos por el parque, hablamos de películas, de sueños, de recetas nuevas. No hay grandes eventos ni sobresaltos. Pero cada día común es, en realidad, una celebración de haber sobrevivido. Una noche, sentada en la cocina, escribí una carta que nunca enviaría. Estaba dirigida a esa Valeria que una vez tuvo miedo de mirar la verdad. Le conté que sí, dolería, que sí, habría fuego, pero que también habría reconstrucción. Le dije, sobreviviste al fuego, pero el fuego no te consumió. Te transformó. Y al firmarla, sentí que me había reconciliado con quien fui. Ya no vivo con el corazón en la garganta ni con las luces apagadas por miedo a ser vista. Camino erguida, sonrío sin pedir permiso y hablo con mujeres que todavía no se animan a salir. No soy la mujer que huyó con su hijo en brazos. Soy la que aprendió a vivir con fuerza, la que eligió no quedarse en el silencio. Y eso, por sí solo, ya es una victoria. Fui a dejar flores a la tumba de mis padres, después de años sin visitarlos por miedo a ser reconocida. Me arrodillé frente a sus nombres y susurré, gracias por enseñarme a no rendirme. Lloré como una hija que vuelve a casa, con heridas, pero viva. Sentí que por fin podía mirar el pasado sin que doliera tanto. Me levanté ligera, como si ellos me hubieran dado permiso para seguir. Respiré profundo y miré al cielo despejado. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en cada noche sin dormir, en cada decisión difícil. Por primera vez, sentí que el miedo ya no tenía poder sobre mí. No lo había vencido, lo había atravesado. Y al otro lado, estaba yo, completa, firme, lista para renacer cada vez que hiciera falta. Hoy puedo decirlo sin temblar, sobreviví a la traición, al fuego, al abandono, al miedo. Sobreviví a un hombre que quiso borrarnos del mapa como si no valiéramos nada. Pero aquí estoy, más viva que nunca, con un hijo que es mi orgullo y una voz que ya no calla. Soy Valeria Montes, y sigo viva, para contarlo. Y cada palabra es un acto de libertad. Antes de dormir, Tomás me mira como si aún buscara la confirmación de que todo está bien. Le acaricio el cabello y le digo, siempre voy a estar aquí. Ya no me necesita para sentirse seguro, pero sabe que puede contar conmigo. Esa promesa que hice el día que huimos, la he cumplido todos los días desde entonces. Ser su refugio fue mi forma de sobrevivir también. Nunca busqué venganza, solo quería justicia. Y aunque las cicatrices no desaparecen, aprendí a caminar con ellas sin que me definan.
Lo que dejamos atrás ya no tiene poder sobre lo que estamos construyendo. El pasado existe, sí, pero no gobierna nuestro presente. Hoy somos luz después de tanta oscuridad, y eso nadie nos lo puede quitar. A veces, cuando camino por la calle con Tomás, me sorprendo mirando a los hombres que se cruzan con nosotros. No los reconozco, pero mi mente, por un segundo, busca peligros que ya no existen. Me cuesta aceptar que estamos a salvo, que nadie más nos persigue. Pero luego él me sonríe, y recuerdo que la libertad no se siente de golpe. Se construye, paso a paso, en la rutina de los días tranquilos. Y eso estamos haciendo. Volvimos a Madrid una vez, de visita breve y sin avisar a nadie. Caminamos por el centro como dos turistas invisibles, observando un mundo que ya no nos pertenecía. No pasamos por nuestro antiguo barrio. No hacía falta. El pasado ya no tenía fuerza sobre nosotros. Había sido duro, sí, pero lo habíamos enfrentado con dignidad. Y eso nos dio paz. A veces Tomás me pregunta por su padre. No con tristeza, sino con una curiosidad que le nace desde la necesidad de entender. No le miento, pero tampoco lo enveneno con odio. Le digo la verdad con respeto, que hay personas que eligen el mal y que nosotros elegimos vivir. Él asiente en silencio, con la madurez de quien ya ha sobrevivido más de lo que debería. Y yo lo abrazo, como siempre. Con el tiempo, abrimos otra sede de la Fundación Renacer en otra ciudad. Cada mujer que entra por esa puerta lleva en los ojos la misma mezcla de miedo y esperanza que yo alguna vez tuve. Las escuchamos, las protegemos, las ayudamos a encontrar una salida. No salvamos a todas, pero sí a muchas. Y eso basta para que cada día tenga sentido. Porque sé que si yo pude, ellas también pueden. La vida no volvió a ser como antes, y eso está bien. Ya no idealizo el pasado, ni me esfuerzo por recuperar algo que se rompió para siempre. Ahora celebro lo que tenemos, una casa segura, un hijo libre, una red de apoyo. No hay lujos ni grandes planes, pero hay calma. Y esa calma, después de haber sentido la muerte cerca, es el mayor de los privilegios. Estoy en paz. El día que me llegó la notificación de que Julián había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad, no sentí nada. Ni alivio, ni temor, ni venganza. Solo indiferencia. Él ya no tenía poder sobre mí, ni sobre Tomás. Era un recuerdo encerrado en una celda muy lejana. La justicia había hablado. Y yo había elegido seguir caminando hacia la vida. Conocí a otras mujeres que también habían escapado del fuego. Algunas con hijos, otras solas. Historias diferentes, pero unidas por el mismo silencio que las había consumido. Nos reunimos a veces para compartir café, risas y también llanto. No somos víctimas. Somos una tribu de sobrevivientes. Y cada una de nosotras es prueba viviente de que el amor propio también salva. En mi pastelería, hay una pared con fotos dibujadas por niños que han pasado por la fundación. Son casas, árboles, familias abrazadas, todas con mucho color. Los colgamos ahí como un recordatorio de que después del horror, también puede haber belleza. Cada dibujo es un símbolo de esperanza reconstruida. Tomás colgó el primero. A veces lo mira y sonríe sin decir nada. Una vez, una periodista me preguntó qué fue lo más difícil de todo. Pensé en responder, el miedo, pero dije la verdad, lo más difícil fue no dudar de mí misma. Porque lo primero que un abusador intenta destruir es tu confianza. Y cuando la recuperas, ya no hay vuelta atrás. Hoy sé que mi intuición me salvó. Y que callar hubiera sido mi condena. Tomás ya no tiene pesadillas. Ahora sueña con viajar, con estudiar paleontología, con ir a museos por el mundo. Le brillan los ojos cuando habla de su futuro. Eso me basta. Porque por mucho tiempo, él solo pensaba en sobrevivir. Verlo soñar me confirma que hicimos lo correcto. Elegimos la vida. Aunque nos costara todo,
no perdimos lo más importante, el futuro. En casa ya no hay cerraduras dobles ni sillas contra la puerta. Hay libros, plantas, dibujos, risas. Hay aroma a pan recién horneado y música en la cocina. A veces bailamos mientras cocinamos, como si el cuerpo supiera que ya no tiene que protegerse. Esa libertad no se compra ni se regala. Se construye con cada paso lejos del miedo. Y con cada decisión tomada desde el amor. Escribí un libro. No porque quisiera ser famosa, sino porque sentí que mi historia no podía quedarse en 4 paredes. Se publicó en silencio, con un título sencillo: Sobrevivir también es amar. Lo presenté en una feria de libros donde vi a muchas mujeres llorando en silencio. Me abrazaban sin hablar. Entendí que no era solo mi historia. Era la de muchas. Elena sigue siendo parte de nuestras vidas. Su casa fue el primer refugio que nos devolvió la seguridad. Ahora ella viene cada domingo a desayunar con nosotros, trae flores y siempre un regalo pequeño para Tomás. Dice que somos su segunda familia. Y lo somos. Porque a veces, la sangre no lo es todo. El amor sí. Y ella nos dio eso cuando más lo necesitábamos. Lucía también está cerca. Dirige casos complejos, da conferencias y sigue luchando en los tribunales. Pero siempre encuentra tiempo para llamarme y preguntar cómo estoy. Nunca se lo he dicho directamente, pero en el fondo sé que sin ella no estaríamos aquí. Su fuerza me contagió cuando más débil me sentía. Fue mi voz cuando la mía se quebraba. Y siempre le estaré agradecida. Una tarde cualquiera, Tomás me pidió que lo acompañara a un paseo escolar como voluntaria. Caminamos por el bosque, entre risas de otros niños, y él me tomó la mano. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo en voz baja. No respondí. Solo apreté su mano con fuerza, conteniendo las lágrimas. Porque esa frase, viniendo de él, era más que amor. Era perdón, era reconocimiento, era orgullo. Ya no siento vergüenza de haber callado por tanto tiempo. Entendí que el miedo no es cobardía, es una forma de protección. Pero también entendí que hablar puede ser lo más valiente que uno hace en la vida. Mi voz salvó mi vida y la de mi hijo. Y ahora uso esa voz para salvar otras. Porque cuando una mujer habla, muchas otras se atreven a escuchar. Y a actuar. El olivo en nuestro jardín ya tiene ramas gruesas. Lo podé con mis propias manos, como quien cuida un tesoro. A veces nos sentamos bajo su sombra a leer o simplemente a mirar el cielo. Es un árbol silencioso, pero lleno de significado. Tomás dice que cada hoja nueva es un recuerdo bueno. Y yo creo que tiene razón. Porque ahora, nuestros recuerdos ya no duelen. Cuando recibí una invitación para hablar ante Naciones Unidas sobre violencia doméstica, no lo podía creer. Pensé que era un error. Pero no lo era. Subí al estrado con mi historia en la piel y el corazón en la garganta. Hablé en nombre de todas las Valerias que aún callan. Y cuando terminé, hubo aplausos. Pero lo que más me marcó fue ver a una mujer llorando en primera fila. A veces, al mirar el espejo, no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Ya no es la misma que vivía temiendo el sonido de una llave en la puerta. Ahora tiene cicatrices, sí, pero también fuerza, claridad, paz. Es una mujer que caminó por el fuego y salió completa. Que eligió a su hijo. Y que se eligió a sí misma. Y por eso, sonríe. He aprendido que sanar no es volver a ser quien eras. Es convertirte en quien necesitabas ser para seguir adelante. Tomás lo entendió antes que yo. Su madurez me enseñó a ver la vida con más compasión. No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos construir después. Y nuestra vida, aunque marcada, está llena de belleza. Porque sobrevivir también es crear. Nunca volví a amar a otra persona de forma romántica. No porque no pueda, sino porque aprendí a estar bien sola.
a conocerme, a disfrutar de mi compañía, a no depender del amor ajeno para sentirme viva. Si algún día llega alguien, será porque suma, no porque necesito que me salve. Porque yo ya me salvé. Y eso nadie me lo puede quitar. Tomás se graduará en unos meses. Quiere estudiar biología, especializarse en conservación de especies. Me emociona verlo tan decidido, tan libre. Lo veo y me acuerdo del niño que me susurró en el coche, no regreses a casa. Y me duele, pero también me llena de orgullo. Porque ese niño, al hablar, cambió nuestras vidas para siempre. Y hoy es un joven que inspira. En nuestra casa hay fotos, pero no del pasado. Solo del presente. Risas en la cocina, tardes en el parque, dibujos colgados en la nevera. No necesitamos recordar lo que perdimos. Solo agradecer lo que construimos. Nuestra historia ya no es de dolor, es de renacimiento. Y eso se nota en cada rincón. Porque aprendimos a vivir otra vez, desde el amor. Cada vez que una mujer me dice, yo también, sé que estoy en el camino correcto. No quiero lástima ni admiración. Solo quiero que más mujeres se salven a tiempo. Que no tengan que esperar a que el fuego las despierte. Que escuchen a sus hijos, que escuchen a su voz interior. Porque ahí está la verdad. Y esa verdad puede salvar una vida. Y si algo me queda por decirle al mundo, es esto: créanle a las mujeres. Créanle a los niños. No minimicen lo que no entienden. Porque lo que no se ve también duele. Y a veces, mata. Pero también puede salvar. Como un susurro en un coche. Como una decisión tomada en silencio. Como una historia contada sin miedo.